Bueno, nuevamente estamos acá filmando para otra clase de historia y esta vez el tema es la peste negra. Y como invitado especial tenemos a el profesor Gonzalo Rodrigo Meléndez. Gonzalo. ¿Cómo va, Seba? De vuelta haciendo video de historia para el canal. Y bueno, hoy un tema que es bastante interesante, que es la de la peste negra, ¿no? Dentro de la crisis del siglo XIV. ¿Sí? Aparte es muy actual, ¿no? Con esto de la pandemia, el coronavirus y todo eso, por ahí podemos hacer alguna analogía. Bueno, para los alumnos que nos están mirando, yo te voy a hacer una serie de preguntas básicas y vos después contanos lo que vos quieras contarnos. Primero y principal, ¿qué fue la peste negra? Y la peste negra fue una enfermedad bueno, que se originó por una bacteria. Una bacteria Yersinia pestis, ¿sí? Que afecta a las pulgas y que generalmente esas pulgas a los roedores. Entonces es como agente transmisor los roedores, ¿no? En las ratas, o puede ser otro tipo de roedor. Y se dice que esto se originó en China. En China, en el tiempo de la dominación de los mongoles. Y después de China, también se fue hacia Asia Central, donde estaban los habitantes de las estepas. Entonces ahí ellos había como roedores marmotas ahí en los campos y también le afectaban a esos. Y entonces, ¿qué pasó? Esta gente comía de esos y también con los pieles de ellos se usaban para abrigo. Y las pulgas, obviamente, que hicieron su acción ahí. También se dice que en China en 1331 hubo un foco de la enfermedad bastante importante donde murieron muchas personas, pero fue ahí. Entonces, cuando ya pasó a la Asia Central, ella se divulgó por toda Asia, ¿sí? Te hago una consulta y te interrumpo un minuto. Sí. La cuestión es, ¿qué llevó a la expansión de esta enfermedad? Es decir, ¿qué fue el factor que provocó que de Asia se trasladara a Europa, que es básicamente el territorio que a nosotros nos interesa en esta situación indagar? Bien. Pasa que, como te dije, eran tipo los mongoles la dominación en Asia. Y en la ciudad de Cafa, donde es Crimea, actualmente, era un enclave genovés, del comercio genovés. Y los mongoles estaban asediando la ciudad de Cafa, que tenían murallas y todo eso. Y se dice que ahí, como ya venían trayendo la enfermedad desde Asia Central, los mongoles, bueno, en el asedio a los muertos mongoles, ¿qué hacían? Los ponían en las catapultas y los tiraban por arriba de las murallas de Cafa. Entonces, de esa manera infectaban a toda la ciudad y bueno, la hacían más, como es, podían entrar a invadir ya, ¿no? A hacer el sitio de la ciudad. Entonces, así empezó. Y entonces los genoveses lo que hicieron es irse desde ahí en barco y quisieron, bueno, pasaron por Constantinopla. Ya, a medida que iban viajando ya iban llevando la peste por ahí, ¿no? Pasaron por Constantinopla, Alejandría, por Sicilia, en Italia, y querían parar en las costas de Génova, ir a su ciudad, ¿no? A su territorio, digamos. Hay, Pero, hay una, sí. hay una teoría que cuentan eh, algunos historiadores de un momento de mucho frío, no llamarlo una edad de hielo, pero de un cambio climático importante que tuvo su implicancia en este periodo. ¿Qué nos podés decir de eso?
Bueno, eso se da en el medio de esos años, ¿no? O sea, lo de la asedio a la ciudad de Caffa fue en 1346 y antes de eso hubo una edad de hielo que hizo que los roedores que estaban en los campos vayan a las zonas pobladas. Por eso también las zonas pobladas de Asia también se infectaron, ¿sí? Bueno, Claro. pobres. Zonas un poco más Sí, templadas. sí, sí. Los genoveses no pudieron atracar en el puerto de Génova, entonces siguieron curso en su recorrido y atracaron en los puertos del sur de Francia y Cataluña. Entonces ahí ya se empieza a expandir la enfermedad por esos puertos hacia todo lo que es Europa, esas partes. También el primer foco fue en Messina, en Sicilia, ahí en Italia. Bueno, a partir de ahí se empezó a expandir. ¿Por qué no atracaron en Génova? Porque ya venía las noticias de eso, ya que venían infectados o había algo, ¿no? Entonces no lo dejaron atracar y lo ausentaron con flechas con fuego. Entonces no llegaron al puerto de su ciudad de origen. Así que, y de esa también, esa es una parte de cómo llegó a Europa. Después cómo llegó a Europa, que es cuando, bueno, dijimos que Italia fue uno de los principales focos. Hubo un hecho que hubo como una pequeña guerra ahí entre Luis I de Hungría que contra Juana Anjou, primera Anjou de Nápoles, ¿sí? Que fue a hacer una guerra ahí. Entonces fracasó esa campaña, esa guerra, y volvió el ejército de Luis I de Hungría hacia más centro Europa. Y bueno, entonces ahí ya los soldados vinieron todo con la peste, la trajeron desde Italia, desde Nápoles, y así se empezó a expandir, ¿sí? Ahí en Europa. Estamos hablando del año 1347, ¿sí? Ahí, bueno, los primeros fueron Italia, sur de Francia, Cataluña, como dije, y después en 1348 ya pasó a Castilla, Inglaterra, Alemania, lo que es la zona que es Alemania. También llegó a zonas como Polonia o Escandinavia, pero fue menos ahí porque por las cuestiones climáticas, más en Escandinavia. ¿Sí? Hubo algo, pero no se expandió mucho, no se arraigó, digamos, la enfermedad ahí. Este, y eso de la forma como... Y después, bueno, por la parte de la ruta de la seda hacia Europa, también entró por ahí también los comerciantes. Sí. Lo cual, el tema que la zona de la Escandinavia no se haya propagado tanto o no haya tenido tanto impacto, reforzaría la hipótesis de que eh, el frío hacía que no se puedan reproducir de la misma manera que en una zona cálida o templada las pulgas que supuestamente eran los transmisores de este parásito. Sí, exactamente. Son las cuestiones climáticas, ¿no? Que después, yo creo que después más adelante va a ser una de las cuestiones de que va a ser que merme la peste también. Porque son distintos periodos, ¿no? Son periodos de cuando empieza la peste, la enfermedad, después está el pico y después empieza a decaer, ¿no? Eh, y bueno, bueno, en Escandinavia por las cuestiones climáticas, ¿no? Una cosa importante, ¿no? Dos cosas. Sí. ¿Por qué se llama peste negra y cuáles son los síntomas que esta peste ocasionaba en el cuerpo de las personas? Mira, ¿por qué se llama peste negra? Tiene mucho que ver con uno de los síntomas. Y eso lo voy a dejar para el final. Para ahora, lo que me estás diciendo. Preguntando. Y los síntomas eran fiebre altas, escalofríos, mucha sed, eh, sangrado por cualquier orificio del cuerpo, tos con sangre. Y una de las cosas características,
era que salían como unas vulvas negras que eran producto de la inflamación de los nódulos linfáticos. Entonces eso tomaba un color negro, ¿sí? Eh, entonces, y más allá, o sea, el cuerpo se iba llenando de todas esas vulvas, digamos, y explotaban y largaron un olor horrendo, o sea, mal olor, y el cuerpo se tornaba negro. ¿Eh? Por eso se le llama peste negra. ¿Sí? Hasta tiraba llegaba a ser negro ya tanto morado, digamos, ¿sí? Y también recibe el nombre de Black Death en inglés, ¿no? Como se le dice a esta enfermedad. Por eso es peste negra. Sí. Está la enfermedad en Europa. La cuestión es, ¿cuánto tiempo va a durar esta enfermedad en Europa y cómo se va a expandir por Europa? Y dura bastantes años con focos intermitentes después. ¿Y por qué se expande principalmente? Porque es una enfermedad que por ahí no presenta síntomas a la brevedad. O sea, podría estar infectado la persona y pasar un mes y no presentar síntomas. Entonces, en ese interín, podría estar propagando la enfermedad por cualquier lado. ¿Sí? Eh, y aparte, es en un contexto de donde también está la cuestión de la era, un tiempo de hielo o algo así, que también hizo que los campos hayan malas cosechas, y eso que va a provocar hambrunas, ¿sí? Y el sistema inmunológico de las personas va a estar más propenso a enfermedades. Entonces ahí es como que se contagian más seguido o peor, ¿no? Eso hace poner un contexto donde la enfermedad justo está para propensa a la enfermedad, ¿no? Claro, o sea que digamos que este periodo de frío o de hielo que le llaman va a producir un ciclo de malas cosechas y que va a impactar en la mala alimentación de las personas. Claro, Esta sí. sería, digamos, una de las causas que, digamos, deja un terreno fértil para que esta enfermedad se expanda. Y después hay otro que influye bastante, digamos que dentro de la crisis del siglo XIV todo se relaciona, entonces una cosa que está en plena guerra de los 100 años, entonces los ejércitos entre guerras relacionadas entre, digamos, Francia e Inglaterra, y que involucró a otras zonas de Europa, y entonces esa movida de ejército y todo eso hace que también los campos se colapsen y también llevan la enfermedad para todos lados, ¿no? La concentración de gente y todo eso. Y también, bueno, las ciudades eran muy pobladas, en algunos casos eh, no tan higiénicas, y eso era propenso para la expansión de la enfermedad. Otros historiadores dicen que, bueno, hay ciudades que sí realizaban la higiene y bueno, que no toda Europa era pestilente, pero otras que sí, que lo eran, ¿no? Pero eso según qué zona de Europa también, ¿no? Qué zona de Europa. Nosotros escuchamos en la actualidad la palabra cuarentena. ¿Qué tiene que ver la cuarentena con esta época de la peste negra? Y la cuestión con la cuarentena es esto, es que es una de las partes de cómo se pudo frenar esta expansión dentro de Europa. La cuarentena ya se empezó a usar en Venecia y mucho antes. ¿Qué pasa? Cuando llevaban los barcos a los puertos, le hacían que estén 40 días, o sea, sería la cuarentena sin desembarcar, ¿sí? Entonces ahí, bueno, si presentaban algún síntoma o algo, ¿sí? Estaban como confinados a no desembarcar a los puertos si llevaban enfermedad. Y normalmente de alguna manera siempre llegaba, ¿no? Pero bueno,
Eso es lo de la cuarentena. Son 40 días que están ahí confinados, o sea, aislados. Y otra de las cosas que también, em, cómo hacían para eso, para frenar se les sumaba a eso de la cuarentena, bueno, aplicar cuestiones de higiene, como dije, ¿no? Eh, Salubrizar las ciudades, o sea, sistema de alcantarillado, llevar los oficios insalubres afuera de la ciudad, no tirar los excrementos al río. Poco a poco, a medida que se iba sabiendo de la peste, de la enfermedad, tomaban esos recaudos, pero no fue al principio, eso fue después que. También lo que pasaba, porque estuvo la enfermedad, decían que la medicina en la Edad Media no estaba tan avanzada, eh, pero sí hubo algunos centros, digamos, o como el médico Gentile de Affoligno, que trató la enfermedad, también la Universidad de Bolonia, o la Escuela de Medicina de Salerno, que eran centros donde se empezaron a tratar la enfermedad. Pero bueno, cuando se empezó a saber más, se pudo trabajar sobre la cura o tratar de frenar, ¿no? Pero otra de las cosas es qué pensaban de dónde venía, o cuál era el origen de ellos ahí, ¿no? Bueno, hay muchas. Una de las más, creo que locas, o sería la de que pensaban los estudiosos de la Universidad de París, la Sorbona, decían que era una cuestión cósmica de los planetas, astrológica, clase Claro. astrológica. Y después había un médico hispano, Alfonso de Córdoba, que decía que era producto de un terremoto que hubo en Italia, donde se abrieron la tierra y empezó a emanar los demonios y toda la cuestión del infierno y todo eso. Eran cuestiones muy locas, hasta también religiosas. Por ejemplo, el Islam, Arabia, Bagdad y todos esos lados que estaban en la enfermedad también, eh, decían que era, no querían tratarla porque decían que era voluntad de Alá, ¿no? Y también acá los cristianos en Europa decían que era voluntad de Dios por los pecados cometidos, ¿sí? Entonces, esos pensamientos, eh, medio que no dejaban que avance para la cura de la enfermedad, ¿no? Ahora, por otro lado, esta visión del origen de la enfermedad del europeo va a tener o ha tenido seguramente un impacto en la vida cotidiana de las personas, de cómo vivir y cómo tomarse la vida a partir de ese momento, ¿o no? Sí, seguro, seguro, pero también tiene que ver con la cuestión de cómo, de cómo iban a afrontar eso, ¿no? Había los médicos, cómo iban a curarlo. Entonces, eh, algunos médicos empezaron a tratar a la enfermedad con hierbas aromáticas, con esas cosas, eh, y porque, bueno, estudiaban cómo incubaban la enfermedad y todo eso. Eh, Hay algunas crónicas que cuentan que algunos sectores de la población dieron rienda suelta al libertinaje porque justamente creían que estaban ya en el fin de la humanidad. sí, exactamente, exactamente. O sea, eso lo que pasó es que hay gente que le causó como algo existencial, una duda existencial, una cuestión por ahí espiritual, y entonces, bueno, algunos que podían tomar dos caminos, vivir la vida loca así, al tope, y bueno, y después estaban los otros que se iban y a rezar, a orar y se autoflagelaban, los flagelantes que por la penitencia de los pecados. Y son dos visiones de cómo afrontar la vida dentro de este contexto de enfermedad, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué causas o qué hipótesis
se atribuyen a la desaparición de esta enfermedad? Porque en algún momento esto se terminó. Si bien hubo intervalos de mayor cantidad de muertos, ¿cuáles son las hipótesis que se barajan de acuerdo a por qué algún día se acabó la peste negra en Europa? Trataron de frenarla con medicinas naturales, pero no hubo mucho respuestas positivas a eso, ¿sí? Después, bueno, se usó, bueno, cuarentena, se usó también el aislamiento, ¿sí? Y quemar las ropas. Por ejemplo, hay un médico andaluces decían que tenían que quemar las ropas. Otros decían que, bueno, se trataba con hierbas, con cuestiones aromáticas y eso, aceites y eso, en todo el cuerpo para... Pero eso por ahí podía mermar el dolor, pero no terminar con la enfermedad, ¿sí? También lo que se usó, bueno, como dije, el confinamiento, ahí nacieron los lazaretos, digamos, que eran cuidados por órdenes religiosas, que se trataba la enfermedad, se lo confinaba ahí, ¿sí? Este, y bueno, la higiene, también cuestiones de higiene para frenarla. Eh, Bueno, cuando hablamos de higiene tenemos que entender que si la hipótesis era de que los roedores llevaban consigo esta enfermedad y a través de la picadura de pulga se las trasladaban a las personas, con la eliminación de las plagas existe la posibilidad de tener menos cantidad de ratas que puedan ser picadas para luego sí. le transmitan esta enfermedad a los humanos. Eso podría ser una de las hipótesis. Sí, sí, es una de las hipótesis. Y ahí hay una cosa de... permitime agregar algo. Eh, Algunos dicen que la cuestión que se propagó mucho es porque no... por las ratas. ¿Por qué? Porque dice que hubo... porque hubo muchas ratas también, porque dice por la matanza de gatos que había, que la iglesia, como lo creía maligno, el Papa Gregorio XI lo mandó a exterminar a los gatos. Y algunos historiadores dicen que eso no fue así, que porque eso se tomó más adelante como una historia nada más, pero que no hubo tal cosa así. Sí, no, no es verdadero. ¿Sí? Por Sí, eso es muy interesante esto plantearlo como hipótesis, porque claro. inclusive algunos estudios recientes Sí, sí. comentan que inclusive esta enfermedad se transmitía de seres humanos a seres humanos, con lo cual sería otra nueva Sí, sí, hipótesis sí, sí. que agregar al hecho de la transmisión. Pero eso es obvio. Si utilizamos la lógica actual, obviamente que esa enfermedad, como con todos los síntomas que tiene, es obvio que se pueda transmitir de humano a humano. Sí, pero la gente transmisor principalmente era la pulga de las ratas. Algunos decían en su momento que la rata misma, pero en realidad estaban las pulgas. Pero sí, obviamente que va a haber de humano a humano. Yo creo que sí. Otra de las cuestiones también que se comenta es de la supervivencia del más apto finalmente, ¿no? Es decir, al no haber Claro. Sí, sí, sí. un remedio o una vacuna destinada a esta enfermedad, que los que tuvieron el sistema inmunológico más fuerte pudieron sobrevivir y transmitírselo a su descendencia. ¿Es así esto? Sí, realmente es así, como en toda enfermedad, un cierto margen de población que es inmune a la enfermedad. O quizás la tiene y la transmite, pero no la sufre. ¿Sí? Eso es una también hipótesis. Entonces, esa inmunidad que tiene natural se lo pasan a sus descendencias. En la actualidad, por ejemplo, para construir antídotos a una enfermedad se estudian a esas personas inmunes, ¿no? A ver qué tienen ellos para poder contratar esa enfermedad. Entonces se arman los antídotos así. Ahora, estamos hablando de una enfermedad que la podemos situar allá por el año 1300,
sí, aproximadamente Sí, como su aparición desde Asia, sí, 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 sí. y algunos dicen que básicamente se terminó de erradicar esta enfermedad a principios del siglo XIX. Ahora, estamos hablando de 6 siglos de enfermedad, pero seguramente no hubieron No, no, no. 600 años de una Claro, enfermedad claro. plena. Claro, claro. El auge de esta enfermedad de la peste negra fue en 1347 y 1353, con el peor pico fue en 1348, ¿sí? Eh, Llegó hasta también algunos focos, o sea, bueno, en 1350 ahí se apaciguó la cosa, no es que desapareció, dejó de crecer, ¿sí? Digamos que el pico es en 1348 y ahí descendió hasta llegar a 1350, ¿sí? Entonces ahí se estabilizó y ahí fue como en plano, o sea, fue ahí. Y ahí después fue bajando, con diferentes picos en 1360, que afectó más a los niños, y en 1361 más a los adultos. Después fue bajando hasta que apareció por ahí algunos momentos, hasta llegar hasta eh, el siglo XV, ¿sí? Una anécdota, uno de los médicos franceses que luchó contra estos pequeños focos de aparición de la peste negra fue el conocido Nostradamus. ¿Sí? Exacto, y a eso quería ir. Em, los historiadores comentan que esta peste no solo afectó a las personas más pobres, de bajos recursos, sino que llegó inclusive a afectar hasta la nobleza, con lo cual debe haber tenido sus consecuencias en el corto y en el largo plazo. Y sí, totalmente. Es una enfermedad que no reconocía clases sociales. Principalmente a la base popular, a los campesinos, tanto en la parte rural y a la gente que vivía en la ciudad también, gente pobre, pero también a los nobles también, y a la realeza. Por ejemplo, eh, el Alfonso eh, 11 había muerto en un sitio, en una ciudad en 1350, en el sitio de Gibraltar, o sea, la realeza, ¿sí? Este, pero nada, tocaba a todas las clases sociales. O sea, por ahí el que era de clase alta podía acceder a otras cosas, como pasa en la actualidad, ¿no? Podía para amedrentar un poco, pero en realidad les tocaba a todos por igual. Una pandemia de este tipo que generó tantas muertes, que generó desconfianza de unos hacia otros porque no se sabía quién podía tener la enfermedad por el tema ¿Quién podía? que por el tema de la incubación, que estábamos hablando de más de 30 días sin presentar ningún síntoma, seguramente tuvo sus implicancias en la sociedad en cuanto a lo que se refiere los modos de relacionarse y de vincularse, pero también a la economía. Exactamente, yo creo que ya ahí pasaríamos a las consecuencias, ¿sí? Lo que me dijiste primero, digamos, a quién se responsabilizaba de esto. Una de las cosas eh, era muy... A los judíos se responsabilizaba en un momento porque igualmente hubo un papa que dijo que lo prohibió a la persecución de judíos por esto. Pero hay algunos reyes que no hicieron caso omiso a eso y siguieron la persecución a los judíos. Eh, Acusándolos de que ellos llevan la peste, la produjeron envenenando las aguas, el aire, pero eran todas excusas, solamente para sacarle sus propiedades, sus riquezas y quedarse con todo eso, ¿no? Y los perseguían, los torturaban, los encarcelaban. Eh, lo mismo que después hicieron los reyes católicos a los judíos, ¿no? Pero bueno, ese siempre estuvieron ahí, como los judíos en el ojo de la tormenta, digamos, ¿no?
el cristianismo también los culpaba. Y en el Por eso. modo, y en el sistema productivo, ¿cómo impacta esto? Y tuvo mucho impacto en el sistema feudal de la época. Igualmente el sistema feudal venía decayendo, el poder del señor feudal venía decayendo ya desde el siglo XIII, con la aparición y el desarrollo de las ciudades. Hubo una clase social que empezó a emerger gracias al comercio, los mercaderes y todo eso, que eran en las ciudades, en los burgos, de las ciudades que cercanas a los puertos, los burgos, y esa clase social de comerciantes se llamó burguesía, la burguesía. Ahí surge la burguesía. Y esa es la clase social que va a rivalizar con los señores feudales. Digamos que ahí empieza a decaer el feudalismo. Y, y ahí ya en el siglo XIV, con la peste, hace que, como dije anteriormente, los campos, las ciudades despobladas, campos despoblados también, una inmigración de población y todo eso, hace que el señor feudal pierda su poder, ¿no? Se vayan los campesinos, también en un contexto donde hay esta crisis, hay una crisis económica, se produce una inflación y todo eso, los reyes tienen que buscar alguna solución a esto, pero a la misma vez el señor feudal pierde poder, entonces ya sube más el poder de los reyes, ¿sí? Siempre pegados más a la burguesía, que eso va a marcar el cambio, ¿no? Eso va a marcar el cambio del sistema económico, político, social, que sería el paso del feudalismo al precapitalismo, ¿sí? O al capitalismo, una de las razones, ¿sí? Con lo cual, no solamente tuvo implicancias a corto plazo las, la peste negra, sino que además tuvo implicancias a largo plazo, porque estamos hablando de que impacta en un mundo de relaciones entre personas que luego van a formar parte de la transición del mundo feudal al mundo capitalista. Y al mundo capitalista y a marcando una época también de ya pasando a la época moderna, ¿sí? Y ahí, bueno, se va a dar un par de cambios que ya se venían gestando en la Edad Media, ¿sí? Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de época, ¿sí? Hay. ¿Cuántos muertos les costó esta peste a Europa? Y un tercio de la población de Europa, 30 millones, en base a 80, ¿no? Lo que tenía. Digamos, esos, no había censos que digan exactamente, se estima, son hipótesis también. También, aparte de, para hacer una comparación, se dice que también desde 40 a 60 millones pasó en Asia, en la parte de Asia donde estaba la enfermedad. ¿Sí? Así que se compara y bueno, la verdad que fue bastante la baja de población eso. Y bueno, obviamente que la baja población hace que bueno, el sistema que estaba, como dije anteriormente, empieza a caer. Claro, también una de las preguntas que queda para la investigación o para la especulación tal vez es qué hubiese pasado si no hubiese habido peste negra en cuanto al crecimiento de esa población proyectada en Sí, los años sí. y al sistema de producción y de relaciones sociales en ese momento que luego se resquebrajó, ¿no es cierto? Yo creo que la humanidad siempre tuvo un ciclo natural, ¿no? Donde ya cuando hay un pico de población, sobrepoblación, ocurre algo siempre que hace, por cuestiones naturales puede surgir o por acción del hombre. Esa es Para, la gran pregunta que claro, siempre nos queda, ¿no es claro, cierto? por acción del hombre, o sea, te digo naturales, una pandemia, la peste negra, bueno, y después también las pestes que hubo, podemos mencionar la gripe española, 1918, que fue producto también de la propagación de la Primera Guerra Mundial. Y ahí Claro, tenemos otro ejemplo. claro. Ahí tenemos la acción del hombre con una guerra que hace bajar la población. ¿Sí? La Segunda Guerra y así. Y bueno, y después queda para nosotros,
para la historia dentro de unos años, juzgar si esta pandemia del coronavirus fue algo natural o construido en un laboratorio de por ahí, no sé. Eso para... Ahora, viniendo más a nuestros días, ¿no? Siglo XXI, nosotros cuando hablamos de la peste negra, lo primero que nos imaginamos Claro, el icono de la peste negra, es este el icono, médico. es este icono, ¿no? ¿Qué es este icono? Esto es el médico de la peste negra, es el, ¿sí? Tenían un pico, ¿sí? Como una máscara con un pico, y ahí te ponían hierbas, aromáticos, todo eso para contrarrestar las pestilencias que había, ¿sí? Bueno, y aquí tienen, después, tiene el crucifijo, ¿no? Representar el cristianismo, ¿sí? Y es parecido como a la parca, ¿no? También esta Sí, vestimenta. sí, porque es un médico que da miedo, Claro, es inclusive. medio que da miedo, Porque porque, acá a este bueno, le falta, pero tenía un sombrero también, sí, ¿no? sí, el sombrero, sí. Sí, Bueno, pero este aquí una cosa, que este modelo de médico, o estas máscaras, eso, se crearon en 1630, mucho después, ¿no? muchísimo Sí, después. sí, sí, muchísimo después, o sea, digamos que es como que sí hubo médicos que se ocuparon de la pandemia, pero no tenían este atuendo, ¿sí? Hubo médicos que eran pagados por las comunas y por las ciudades para que atiendan a los muertos, hasta hicieron autopsias para ver cuál era la razón de la muerte, cosa que se dice que no estaba permitido por la iglesia hacer la autopsia, pero bueno, se la hacía. Pero hubo médicos, como ya había nombrado, ¿no? Algunos, algunos venían desde Asia también, los andalusíes y eso, también, de la península ibérica. Pero bueno, había médicos, ¿sí? Pero no es esto que se muestra comúnmente como médico de la peste negra, ¿sí? Esto se dio después de unas investigaciones, se dan muchos siglos después, ¿no? Pero este es como que se romantiza la peste negra, bueno, buscándole modelos y poniéndole algo, digamos, temeroso, como por ejemplo este médico. Es como decís, si vos fijate si querés ver una postal a la peste negra, te ponen esto. Pero bueno, yo lo compré porque me parece interesante para aplicar la peste negra, ¿no? Sí, Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy productiva la charla. bien. Le ha quedado claro a los estudiantes, al menos cuando escuchen hablar sobre la peste negra, qué fue, dónde ocurrió, qué consecuencias trajo, cuánto duró y bueno, y cómo lo percibimos en nuestros días Sí, con la imagen de este muñeco que eh, existió básicamente 300 años después sí, del momento que comenzamos esta charla, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algunas últimas reflexiones que quieras agregar? Y como dije anteriormente, habría que pensar esta peste negra haciendo una analogía con lo que está pasando con esta peste del coronavirus, ¿no? En lo largo de la historia siempre hubo alguna pandemia, epidemia y esas cosas. Bueno, Y es algunos probable que lo sigan habiendo. y sí, van a seguir habiendo y queda a nosotros en instruirnos y en estudiar en esas cosas para usar la lógica y decir un día esto es acción del hombre o acción natural. Eso no. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima entonces.